Hoy les voy a compartir una publicación de 2013, sí, de 2013, que incluso fue publicada por un medio, está en español, así que son sencillamente, si quieren ir a verla allí en el sitio original, solo tienen que escribir en el buscador de Mata Hari a Snowden, espías que dejaron huella, y van a encontrar la publicación de la opinión de Murcia.es, que es precisamente la que quiero compartirles a ustedes hoy. Porque ellos en el 2013 hicieron un repaso por grandes casos de espionaje que cambiaron el rumbo de la historia. Veamos de qué se trata. El espionaje, con sus intrigas, misterios y engaños, han llenado páginas y páginas en la literatura. Historias alejadas de la realidad, aunque no tanto. Ahora los espías vuelven a estar de moda, pero no en los libros, sino en la vida real, gracias a un tipo llamado Edward Snowden, que ha puesto en jaque a la administración de Obama. Un buen día este hombre, consultor tecnológico, informante y antiguo empleado del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, decidió dejar a su guapa novia bailarina y compartir con el mundo algo que muchos ya sabían, que los yanquis nos espían. Según Snowden, el gobierno de Obama ha espiado a millones de ciudadanos en todo el mundo, escudándose en que es necesario para prevenir ataques terroristas. Entre ellos, algunos tan importantes como la mismísima canciller alemana Angela Merkel, e incluso es probable que hasta Mariano Rajoy. Solo en España se habrían pinchado más de 60 millones de llamadas entre abril de 2012 y enero de este año. Antes que Edward Snowden, hubo otros mitos de espionaje que en algunos casos cambiaron el rumbo de la historia. En esta publicación de La Opinión de Murcia sitúan el ejemplo de la legendaria Mata Hari. Margareta Gertrudis Celle Mata Hari es la espía más famosa de la historia, aunque no por su valía como tal. Su vida estuvo rodeada de misterio, lujo y amantes por doquier. Nació en Holanda y se hizo pasar por bailarina hindú gracias a su exótica belleza, llegando a realizar espectáculos de striptease. Uno de los múltiples amantes la convenció para que espiara a los franceses para Alemania. Ella aceptó debido a su penosa situación económica. De ese modo, se convirtió en agente doble. Bueno, aquí destacan que ella lo hizo por una situación económica penosa por la que estaba atravesando, lo que indica que en este caso fue captada por el dinero, o sea, por obtener ganancias, en ese caso dinero. En 1917 fue sometida a juicio en Francia acusada de espionaje. Aunque no había pruebas concluyentes, fue declarada culpable de la muerte de miles de soldados galos. Fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento el 15 de octubre de 1917. Cuentan que los soldados tuvieron que vendarse los ojos para no caer en sus encantos. Bueno, otro espía, Joan Pujol, es de origen español. Conocido como Garbo en Reino Unido y Arabel en Alemania, Juan Pujol fue un agente doble español cuyo papel fue decisivo en el desembarco de Normandía que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Su papel consistía en desinformar a los alemanes, les enviaba informes ficticios sobre movimientos de barcos mercantes y les convencía de que eran datos valiosos. Gracias a esta labor, logró que Adolf Hitler y muchos de los colaboradores creyeran que la invasión aliada se produciría en el estrecho de Calais y que el desembarco de Normandía era solo una maniobra de distracción para atraer a las tropas alemanas lejos de Calais. Bueno, otro espía nombrado Garganta Profunda, y es ese pornográfico seudónimo por la famosa película porno que protagonizó Linda Lovelace, se escondía detrás de ese pornográfico seudónimo William Mark Felk, por aquella época número 2 del FBI. En 1972, Felk reveló al periodista Bob Woodward la participación del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el espionaje de la sede del Partido Demócrata en el complejo residencial y de oficinas de Watergate en Washington.
El caso supuso el final de la carrera política de Nixon y el prestigioso premio Pulitzer para Woodward y Carl Bernstein, el otro periodista que destapó el escándalo. Bueno, también seguimos para otro ejemplo. King Philby, el gran espía. Harold Adrian Russell Philby, más conocido como King Philby, está considerado como el mejor espía de la historia. Nacido en la India británica en el seno de una influyente familia, fue un comunista convencido que formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge. Trabajó como periodista, cubrió para el Times la Guerra Civil Española y fue herido en la Batalla del Ebro, lo que le supuso una condecoración del propio Franco. Ingresó en el Servicio Secreto Exterior británico ejerciendo de agente doble para tanto el Reino Unido como para los soviéticos, a quienes proporcionó información sobre el arsenal nuclear estadounidense. En Washington ejerció de enlace entre la Embajada del Reino Unido y la CIA, que sospechaba que espiaba para los soviéticos, aunque Philby siempre se las ingenió para evadir esas sospechas. Gracias a su labor para la URSS, fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos honores de la Unión Soviética, y murió en Moscú en 1988 a los 76 años. Otro de los espías más connotados, Aldrich Ames, el traidor. Ames, natural de Wisconsin, Estados Unidos, traicionó a la CIA proporcionando a la KGB la identidad de todos los agentes que trabajaban para Estados Unidos en la Unión Soviética. Fue arrestado por el FBI en 1994 junto a su esposa y acusado de filtrar información clasificada a la KGB. Durante el juicio reconoció que proporcionó a la URSS enorme cantidad de datos sobre seguridad, defensa y política exterior. ¿De quién? De los Estados Unidos. Cumple cadena perpetua, bueno, estamos hablando de 2013 cuando se hizo este artículo, en la cárcel de alta seguridad de Allenwood en Pensilvania. Otro de los casos que citaron en esa etapa. Ellsberg y los papeles del Pentágono. Daniel Ellsberg, analista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destapó en 1971 los llamados papeles del Pentágono, más de 7,000 informes reservados sobre la guerra de Vietnam que filtró a varios periódicos norteamericanos. Estos papeles ponían de manifiesto las mentiras del gobierno de Nixon sobre la contienda en Vietnam. Ellsberg fue acusado de robo, espionaje y conspiración. El juicio, sin embargo, se anuló tras comprobarse que la administración Nixon ocultó testigos y suprimió pruebas. Bueno, esto fue en 1971. Ya saben lo que pasó en este siglo, a inicios de siglo, con Julian Assange, que expuso al mundo los crímenes y los horrores y todo lo que se ocultaba. Y bueno, miren toda la situación horrible por la que ha tenido que atravesar este hombre tan valiente y un patriota inigualable, pero un patriota no de este país ni del otro, de la verdad y de la libertad. Y no nos vamos de este segmento de hoy sin pedirles a ustedes que compartan esta historia y que si no se han sumado a seguir el canal, bueno, pues pueden hacerlo accionando en la derecha, en la campanita, y bueno, después que obturen, después que den clic. Y no nos vamos sin antes pedirles a ustedes que den like y sobre todas las cosas, si no se han sumado a seguir este canal, pues que esperan, háganlo ya. Y desde luego, compartan con los amigos. Los comentarios son bienvenidos. También les recordamos que suelo dejarles a ustedes en la frontera transparente el enlace a los sitios por donde yo navegué y generalmente también unos segmentos de las historias que comparto con ustedes aquí. Y de todos los que leímos, de todos los casos que acabo de reportarles, quiero terminar hoy, como ya les decía, con un caso muy particular. Y es el que tiene que ver con este hombre que precisamente en febrero de 2024, bueno, pues en algunos sitios se recordó la historia de este hombre. Aquí tienen la foto y bueno, pues es la foto del momento en que él fue arrestado
y cuando iba saliendo de la sede del Tribunal Federal de Estados Unidos en Virginia. Esto, bueno, pues se lo cita el 22 de febrero del 1994 y lógicamente, bueno, pues en este año, febrero 2024, pues este periodista de cbc.ca News hace de cierta manera un recordatorio de la relevancia, la trascendencia de lo que ocurrió con el caso del señor Aldrich Ames y bueno, pues explica que el hombre con gafas que conducía un Jaguar y que había trabajado toda su vida para la Agencia Central de Inteligencia, tenía una casa comprada en efectivo en un suburbio de Washington, fue arrestado y acusado de espionaje. En ese momento la CIA sabía que había sido un error haber puesto a Ames a cargo de la rama soviética de su división de contrainteligencia a mediados de los años 1980, ya que desde entonces Moscú le había pagado más de $2 millones para que transmitiera información confidencial, incluidos los nombres de personas que trabajaban en secreto para la inteligencia estadounidense detrás de la cortina de hierro. 2 meses después de ese arresto, el hombre se declararía culpable de cargos de espionaje y recibiría una sentencia de cadena perpetua, por lo que un fiscal estadounidense llamó el caso de espionaje más perjudicial en la historia de los Estados Unidos. 30 años después, dice este artículo, Ames continúa detenido a los 82 años y el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos indica que su fecha de liberación es de por vida, o sea, no va a salir nunca de allí. Bueno, el artículo está interesante, el artículo hace un recorrido por, bueno, pues la historia de este hombre y también, bueno, pues tienen un video en el sitio y en el video, lógicamente, pues hacen referencia a el momento del arresto y también, bueno, pues un poco que recuerdan que los analistas con conocimiento del mundo de la inteligencia estadounidense han dicho que las consecuencias de ese tipo de traiciones dolorosas pueden poner en peligro la seguridad nacional, dañar las operaciones de recopilación de inteligencia y poner vidas en riesgo. Todos son factores que pueden influir en la determinación de por qué algunos espías, como el caso de él, permanecen encerrados indefinidamente en prisiones estadounidenses. Amigos, es una historia interesante de esas historias que a veces, bueno, por la situación de que el tiempo pasa y se presentan otros acontecimientos, va quedando en olvido. Según este artículo, dice que la razón por la que va a morir en prisión es que su traición condujo directamente a la muerte de una docena de agentes soviéticos y extranjeros reclutados por el bloque soviético que habían trabajado para Estados Unidos desde la década de 1960. Y esto, bueno, en este artículo quien habla de esa manera es el periodista Tim Weiner, que es coautor de un libro que tiene que ver con la historia de este hombre y el espionaje, o sea, su labor como espía. Ahora sí, cerramos este segmento de hoy. Vendrán otros. Vamos a seguir hablando de historias de espías. Este artículo yo se lo sugeriría, si ustedes quieren, vayan a La Frontera Transparente. Yo allí les dejo el enlace, porque como ustedes pueden observar, es un artículo extenso y se habla allí en algún momento de otros casos y específicamente se hace referencia al caso de Ana Belén Montes, la espía que, bueno, no se sabe quién va al tanto de los acontecimientos y de las noticias, que era una analista de inteligencia de defensa de Estados Unidos que espió para Cuba y que, bueno, fue liberada en enero de 2023, más de 21 años después de su arresto inicial. Y bueno, aquí explican que la señora Montes, en el momento de su sentencia, se informó que había revelado las identidades de al menos 4 oficiales encubiertos estadounidenses que trabajaban en Cuba, aunque sus revelaciones no resultaron en la muerte de ningún agente estadounidense. El artículo plantea que aunque algunos puedan preguntarse por qué los espías que venden secretos reciben sentencias inferiores a la cadena perpetua, O'Neill
ve una distinción mínima entre ambos resultados, o sea, el de este señor del que hemos hablado, de Aldrich Ames, y el de la señora Ana Belén Montes. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre 25 y cadena perpetua? Bueno, y ahí entonces ponen otros ejemplos de otros casos y los tiempos que han estado en prisión. Así que, bueno, pues ahí queda, es interesante, yo los invito a seguir analizando el artículo, hay mucha más información y bueno, precisamente ya queda elegir por parte de ustedes en la medida que quieran aprender, en la medida que quieran conocer un poco más. De todas formas, en estos días también ha habido noticias de intercambio de prisioneros entre Rusia con algunos que fueron desde Estados Unidos, otras desde otras regiones del mundo, y vuelve a sacar a colación el tema de los espías, el tema pero bueno, finalmente, como ya les decía, afortunadamente también por estos días fue puesto en libertad otro hombre al que injustamente pretendieron enrolar, juzgar y procesar con cargos muy parecidos a los que acá hablamos hoy y que no tienen nada que ver con la labor de espionaje, que no tienen nada que ver con ese tipo de actividad, y es el caso de Julian Assange, que bueno, ya todo el que ha seguido el curso de los acontecimientos sabe que finalmente volvió a casa con su familia y que, bueno, pues no hay cargos de espionaje, no hay cargos de alta traición, nada de lo que Estados Unidos quería imponer a este gran hombre, que lo que hizo sí fue todo el tiempo hacer lo que de verdad un periodista digno y de vergüenza debe hacer.